La mañana después del funeral de su padre, Santiago, de 12 años, y su hermana Emilia, de apenas 7, escucharon las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. Ya no son mi responsabilidad. Su madrastra Verónica los expulsó de la única casa que conocían, dejándolos en un corral abandonado, olvidado por todos. Sin agua, sin comida, sin esperanza, 2 niños solos contra el mundo, con nada más que el amor de hermanos y una voluntad inquebrantable de sobrevivir. Pero lo que Verónica no sabía era que ese lugar inútil donde los abandonó se convertiría en su peor pesadilla. Esta es la historia de cómo 2 niños olvidados transformaron un corral destrozado en un imperio de caballos finos. Una historia de supervivencia, determinación y el poder del amor fraternal. Y antes de que empiece la historia, dime, ¿qué hora es allá donde estás viendo esto? ¿Las 2 de la mañana? ¿El mediodía? ¿Las 8 de la noche? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber cuántas personas están desvelándose para escuchar esta historia. Pero toda historia de triunfo comienza con una pérdida. Esta es la historia completa de Santiago y Emilia. Desde aquel último domingo feliz con su padre, hasta el día que todo cambió. Comencemos desde el principio. El sol caía implacable sobre el pequeño cementerio de San Rafael, como si el cielo mismo no respetara el dolor. Santiago Morales, de apenas 12 años, apretaba la mano de su hermana Emilia con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. La niña de 7 años lloraba en silencio, enterrando su rostro en el costado de su hermano, mientras el sacerdote pronunciaba las últimas palabras sobre el ataúd de madera simple que contenía a su padre. «Descansa en paz, Roberto Morales», murmuró el padre Jiménez, trazando la cruz final en el aire. Santiago no lloró. No podía. Las últimas palabras de su padre resonaban en su mente como un mandamiento sagrado. «Cuida a tu hermana, mijo, pase lo que pase». Y eso haría. Aunque el mundo se derrumbara, aunque su corazón se rompiera en 1000 pedazos, él sería fuerte. Por Emilia. Por papá. Detrás de ellos, Verónica Durán de Morales interpretaba el papel de viuda desconsolada con una perfección casi teatral. Vestida de negro elegante, con un sombrero que ocultaba su rostro, aceptaba condolencias con la gracia de quien ha practicado el gesto. Pero Santiago había notado algo que otros no veían. Sus ojos permanecían secos, ni una sola lágrima. Había revisado su reloj 2 veces durante la misa. «Gracias, doña Carmen», decía Verónica con voz suave. «Roberto fue un buen hombre. Ahora debe descansar». Las palabras sonaban huecas, como monedas cayendo en un pozo vacío. La comunidad del pueblo rodeaba la tumba. Rostros conocidos marcados por la pena genuina. Don Esteban Ruiz, el veterinario que había sido amigo de su padre, se acercó a los niños cuando los demás comenzaron a dispersarse. «Santiago, Emilia», dijo el hombre mayor. Su voz grave pero amable puso una mano en el hombro del niño. «Tu padre era un buen hombre. Si necesitan algo, cualquier cosa, saben dónde encontrarme». Deslizó una tarjeta pequeña en la mano de Santiago, sus ojos transmitiéndole un mensaje que el niño no comprendía completamente, pero que sintió como una promesa. Cuando la mayoría de los asistentes se habían ido, Santiago escuchó voces cerca de los cipreses. Reconoció la voz de Verónica hablando con su hermana. «Por fin puedo hacer lo que debo con esos niños», decía su madrastra, con un tono completamente diferente al que había usado minutos antes. «No son míos, nunca lo fueron, y yo tengo que pensar en Rafael, en su futuro». Se interrumpió bruscamente cuando notó a Santiago observándola. La máscara de dolor regresó a su rostro como una cortina cayendo. «Santiago, cariño», dijo con falsa dulzura, «es hora de irnos». Más tarde, cuando todos se habían marchado y solo quedaban él y Emilia frente a la tumba fresca, Santiago notó un papel medio enterrado en la tierra. Lo recogió. Era parte del certificado de defunción de su padre. Sus ojos se fijaron en una fecha, última consulta médica, hace 3 meses, pero su padre había estado enfermo bajo el cuidado de Verónica durante 6 meses. El frío que recorrió su espalda no tenía nada que ver con el viento vespertino. Esa noche,
Acostado en la oscuridad con Emilia dormida a su lado, Santiago escuchó pasos acercándose. La puerta de su cuarto se abrió lentamente. Verónica se recortaba en el marco, sus ojos brillando en la penumbra con algo que podría haber sido satisfacción. «Mañana», dijo con una voz que helaba la sangre, «hablaremos de su futuro». La puerta se cerró con un clic que sonó como el cerrojo de una celda. Santiago abrazó a su hermana dormida más fuerte y tragó el miedo que amenazaba con asfixiarlo. Lo que fuera que viniera mañana, enfrentarían juntos, siempre juntos. La mañana llegó demasiado pronto. Santiago no había dormido. Cada crujido de la casa lo mantenía alerta, esperando el momento en que Verónica cumpliera su promesa. Cuando Emilia despertó, él ya estaba vestido, preparado para lo que viniera. «Bajen. Ahora». La voz de Verónica cortó el silencio del pasillo como un cuchillo. En la mesa del comedor, solo había 2 lugares preparados con desayuno: huevos rancheros, frijoles frescos, tortillas calientes. El aroma hizo que el estómago de Santiago rugiera, pero los platos estaban solo frente a las sillas donde Verónica y Rafael ya se sentaban. Los niños quedaron de pie, como sirvientes esperando órdenes. Rafael miró su plato sin comer, la culpa visible en sus ojos de 14 años. No levantó la vista. Verónica tomó su café con calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. «No tengo obligación legal hacia ustedes», dijo con voz fría y formal, como si leyera un documento. «Son los hijos de su padre, no míos. Esta casa, todo lo que hay en ella, ahora pertenece a Rafael y a mí. Su padre dejó deudas. Yo tengo que pensar en el futuro de mi hijo. Pero, ¿a dónde iremos?». La voz de Santiago temblaba a pesar de sus esfuerzos por mantenerla firme. «Eso no es mi problema». Verónica se limpió los labios con una servilleta. «He sido más que generosa, permitiéndoles quedarse hasta ahora. Hoy se van». Santiago sintió cómo Emilia se aferraba a su brazo, sus pequeños dedos clavándose en su piel. Tragó su orgullo, su dignidad, todo. «Por favor», dijo. Y la palabra le quemó la garganta. «Trabajaré, limpiaré, lo que usted diga. Haré cualquier cosa. Emilia es solo una niña. Ella necesita». «Suficiente». Verónica se puso de pie. «Mi decisión es final. Tienen 10 minutos para recoger lo que puedan cargar. Nada de valor, nada de esta casa». El pueblo de San Rafael era pequeño. Todos conocían a todos. Así que cuando Verónica marchó a los niños por la calle principal a media mañana, con solo una bolsa pequeña de ropa entre los dos, todos lo vieron. Doña Carmen se llevó la mano al pecho. Don Miguel negó con la cabeza, pero nadie intervino. Nadie se atrevió a desafiar a Verónica. Santiago caminaba con la cabeza alta, aunque cada paso era una humillación. Emilia ya no lloraba. Simplemente caminaba como en trance, su mano pequeña apretando la de su hermano. El corral olvidado estaba a las afueras del pueblo, donde su padre había trabajado años atrás, antes de que Verónica le prohibiera continuar. Las cercas estaban rotas, el cobertizo medio colapsado, la tierra cubierta de maleza. No había agua corriente, no había electricidad. «Aquí», dijo Verónica, abriendo el candado oxidado de la puerta. «Este lugar era de su padre. Ahora es suyo. Pueden quedárselo». Su sonrisa era cruel. «Les deseo suerte». El candado se cerró detrás de ellos con un sonido final. Sus pasos se alejaron, y entonces, el silencio más absoluto que Santiago había escuchado en su vida. Emilia se dejó caer al suelo, sus ojos vacíos. Santiago quería gritar, quería llorar, quería despertar de esta pesadilla. Pero era real. Esto era real. Desesperado, comenzó a buscar algo, cualquier cosa útil. Bajo los escombros de una pared parcialmente derrumbada, sus dedos tocaron metal. Cavó frenéticamente. Una caja, pesada, cerrada con un candado oxidado que se dio con un golpe de piedra. Dentro, documentos legales, amarillentos pero legibles, escrituras de propiedad, terreno registrado a nombre de Santiago Morales Vega y Emilia Morales Vega. Sus manos temblaron. Leyó la fecha, registrado un mes antes de que su padre muriera. El corral.
Este lugar que Verónica había usado para deshacerse de ellos, pensando que era basura sin valor. Era de ellos, legalmente suyo. Verónica no lo sabía. Santiago apretó los papeles contra su pecho y miró las 15 hectáreas de tierra abandonada con ojos nuevos. No sabía cómo sobrevivirían, no sabía de dónde vendría la comida, pero sabía una cosa con absoluta certeza. Verónica había cometido un error, y algún día lo lamentaría. La primera noche fue la más larga de sus vidas. Santiago sostuvo a Emilia mientras ella temblaba, sin lágrimas ya, solo un silencio que asustaba más que cualquier llanto. Al amanecer, el hambre y la sed lo obligaron a moverse. Recordó algo que su padre había mencionado una vez. Este terreno tiene agua bendita debajo. Cavó donde la tierra se veía más oscura, más húmeda. A medio metro de profundidad, el agua brotó, fría, limpia, salvadora. Mientras exploraba desesperado buscando algo útil, sus manos encontraron una puerta de madera oculta bajo escombros, un pequeño sótano que su padre había construido. Dentro, envueltos en lona, monturas de cuero fino, riendas trabajadas con maestría, herramientas de herrería, equipo que valía más de lo que Verónica les había dado en toda su vida juntos. Su padre los había preparado. De alguna forma, lo sabía. Don Esteban apareció al tercer día, su rostro marcado por la preocupación. Sabía que Verónica era cruel, pero esto... No terminó la frase. Trajo mantas, comida, medicina. No puedo llevarlos legalmente, dijo con pesar, pero puedo darles trabajo. Sacó de su camioneta una yegua delgada, con los ojos apagados. Se llama Luna. Está enferma del alma más que del cuerpo. Si pueden ayudarla les pagaré. Y habrá más trabajo. Santiago siguió cada instrucción de don Esteban con precisión militar. Pero fue Emilia quien cambió todo. La niña que no había hablado en días se acercó a Luna y comenzó a susurrar. Palabras que Santiago no podía escuchar. La yegua bajó la cabeza, sus ojos encontraron los de la niña, y algo pasó entre ellas. «Tiene un don», murmuró don Esteban, asombrado. Como su padre. 8 años pasaron, 8 años de madrugadas cuando el mundo aún dormía, 8 años de manos ampolladas que se volvieron callosas y luego expertas, 8 años de lecciones aprendidas a través del fracaso, del hambre, de las pequeñas victorias que sabían a gloria. 8 años en que 2 niños, olvidados, se negaron a desaparecer. El corral abandonado ya no existía. En su lugar se alzaba el rancho Morales. Santiago Morales, ahora de 20 años, revisaba las cercas reparadas con ojo crítico. Su cuerpo se había transformado en el de un hombre joven, forjado por el trabajo duro. Sus manos conocían cada centímetro de estas 15 hectáreas, como si fueran extensiones de su propio cuerpo. Santi, la voz de Emilia cortó el aire matutino. A sus 15 años, había florecido en una joven segura, con el mismo don con los caballos que había mostrado siendo niña, pero ahora perfeccionado. El potro andaluz está listo para su primera monta. ¿Quieres verlo? En los establos que habían construido con sus propias manos, 5 caballos de raza relucían con salud. No eran muchos, pero cada uno era una obra de arte. Su reputación se había extendido de boca en boca. Los hermanos Morales podían rehabilitar a los caballos que nadie más podía. Don Esteban, ahora de 68 años, y con más canas, pero la misma mirada amable, se acercó con 2 tazas de café. Llegó un mensaje, dijo. Un cliente de Querétaro quiere que evalúes a su semental. Dice que vale $500,000, pero algo no está bien. Santiago sintió la familiar mezcla de orgullo y hambre. Habían llegado lejos, pero sus sueños eran aún más grandes. Quería más que sobrevivir. Quería un imperio. Dile que sí, respondió. Emilia sonrió. ¿Recuerdas cuando pensabas que nunca saldríamos de ese corral destruido? Recuerdo, dijo Santiago, mirando todo lo que habían construido, y apenas estamos empezando. El sonido de un motor interrumpió el momento. Un camión desconocido se detuvo en la entrada, placas de la Ciudad de México. El conductor bajó, trajeado, con un portafolio de cuero. Santiago y Emilia intercambiaron una mirada.
Después de 8 años de luchar por cada centímetro de progreso, habían aprendido a reconocer cuando algo grande estaba a punto de cambiar. No sabían si sería su mayor oportunidad o su mayor prueba, pero estaban listos. El hombre que bajó del camión no pertenecía a su mundo. Su traje gris oscuro costaba más que todo el equipo del rancho. Sus zapatos brillaban incluso bajo el polvo del camino, pero sus ojos, astutos y calculadores, evaluaban cada detalle con la precisión de alguien acostumbrado a valorar inversiones. «¿Santiago Morales?», preguntó, extendiendo una mano con un reloj que podría alimentarlos durante meses. «Soy yo». Santiago estrechó la mano firmemente, sosteniendo la mirada. Había aprendido que mostrar debilidad con gente como esta era un error fatal. «Ricardo Salazar. Vengo de la Ciudad de México». Sacó una tarjeta de presentación. «Hacienda Salazar, criadores de caballos de alta competencia desde 1952. He escuchado cosas interesantes sobre ustedes. Dicen que pueden hacer lo imposible con caballos problemáticos». Emilia se acercó, limpiándose las manos en sus jeans. «Depende del caballo», dijo con una confianza que hacía que Santiago se sintiera orgulloso. «Cada uno es diferente». Don Ricardo sonrió levemente. «Tengo un andaluz puro. 5 años. Invertí $500,000 en él. Los mejores entrenadores de 3 estados han intentado domarlo. Todos fracasaron. Algunos dicen que está loco, que hay que sacrificarlo». Hizo una pausa. «Yo creo que está roto». «Hay una diferencia». Santiago sintió el peso de la oportunidad. $500,000. Si fracasaban con un caballo así, su reputación quedaría destruida antes de que realmente despegara. Pero si tenían éxito, ¿por qué nosotros?, preguntó. «Somos pequeños. Usted tiene acceso a los mejores. Precisamente por eso estoy aquí. Los mejores me han fallado. Necesito algo diferente». Don Ricardo los miró a ambos. «Necesito a alguien que vea al caballo, no al precio». Emilia tocó el brazo de Santiago. Sus ojos decían, «Podemos hacerlo». Él conocía esa mirada. La había visto cuando tenía 7 años y susurraba a Luna por primera vez. «Necesitamos verlo primero», dijo Santiago. «Sin promesas. Si evaluamos que no podemos ayudarlo, se lo diremos honestamente. Y si pueden, entonces cobraremos por el trabajo, no por el valor del caballo. $50,000, más gastos, 3 meses. Don Ricardo arqueó una ceja. Eso es mucho menos de lo que esperaba. No trabajamos por porcentaje. Trabajamos por el caballo. Santiago mantuvo su tono firme. Si quiere garantías, busque en otro lado. Si quiere honestidad y esfuerzo real, entonces hagamos negocios. Por primera vez, don Ricardo sonrió genuinamente. Traigan sus cosas. El caballo está en mi hacienda en Querétaro. Los espero mañana. Cuando el camión desapareció en la distancia, Emilia gritó de emoción. Santi, esta es nuestra oportunidad. O nuestro fin, murmuró Santiago. Pero sonreía también. Don Esteban, quien había observado todo desde la sombra, se acercó con su sabiduría habitual. Tu padre estaría orgulloso. Negociaste como él. Señaló el viejo cobertizo donde guardaban las herramientas. Deberían revisar su equipo antiguo. Si van a Querétaro, necesitarán lo mejor. Esa tarde, mientras organizaban sus herramientas, Santiago movió una vieja montura que había sido de su padre. Detrás de ella, oculto en un hueco de la pared que nunca habían notado, había un paquete envuelto en cuero aceitado. Dentro, 3 cuadernos de cuero, llenos de la letra apretada de su padre. Santiago abrió el primero con manos temblorosas. La primera página decía: Programa de cría. Caballos andaluces de élite. Para cuando mis hijos estén listos. Página tras página. Diagramas de linajes. Técnicas de entrenamiento. Contactos internacionales en España, Argentina, Portugal. Años de investigación. Décadas de sueños que Roberto Morales nunca pudo realizar, pero sus hijos sí podrían. Emilia, llamó Santiago, su voz quebrada por la emoción. Ven a ver esto. Cuando ella leyó la primera página, las lágrimas corrieron por sus mejillas. Papá, lo sabía. Sabía que llegaríamos aquí. No solo sabía, dijo Santiago,
pasando las páginas llenas de conocimiento invaluable. Nos preparó el camino. En ese momento, el caballo de $500,000 en Querétaro dejó de ser solo una oportunidad. Se convirtió en el primer paso hacia el sueño que su padre había plantado años atrás. Un imperio, un legado, una promesa cumplida. La luna estaba alta cuando finalmente dejaron de leer. Santiago tenía el primer cuaderno abierto en su regazo, sus dedos trazando las palabras de su padre, como si pudiera tocarlo a través de la tinta. Emilia sostenía el segundo, con lágrimas secas en sus mejillas, pero una sonrisa que no había desaparecido en horas. Los cuadernos no eran solo notas, eran una vida entera de sueños documentados con precisión científica. «Escucha esto», dijo Santiago, su voz ronca de emoción. Página 47. El verdadero criador no domina al caballo. Entiende que cada animal es un individuo con trauma, memoria y esperanza. La clave no está en romper su voluntad, sino en ganar su confianza. Esto requiere algo que no se puede enseñar: empatía genuina. Emilia levantó la vista. Papá entendía. No solo entendía. Santiago pasó a otra página marcada. Mira. Hay un diagrama completo de linajes andaluces que se remontan a 1890. Contactos en Jerez de la Frontera, en la Real Escuela Andaluza. Nombres, direcciones, cartas que nunca envió. Su dedo se detuvo en una nota al margen. Cuando Santiago tenga 25 años, contactar a don Fernando Aguilar. Él recordará. ¿Cómo sabía?, susurró Emilia. ¿Cómo sabía que llegaríamos hasta aquí? Don Esteban, quien se había quedado con ellos esta noche crucial, habló desde su silla. Tu padre era un soñador, sí, pero también era un estratega. Cuando se casó con Verónica, sabía que ella nunca compartiría su visión, así que empezó a plantar semillas en secreto. El corral a nombre de ustedes, estos cuadernos escondidos, el equipo guardado. Sonrió tristemente. Me pidió que vigilara, que esperara el momento correcto. «El momento correcto», repitió Santiago, sintiendo el peso de las palabras. «Cuando estuvieran listos, cuando hubieran sobrevivido lo suficiente para apreciar lo que él les dejó». Don Esteban se levantó, poniendo una mano en el hombro de cada uno. «Y aquí están, listos». Emilia abrió el tercer cuaderno, el más delgado. Su respiración se detuvo. «Santi, este es sobre mí». La primera página decía: Observaciones sobre predisposición genética al trabajo equino. Familia Morales. Santiago leyó por encima de su hombro, su corazón acelerándose. Su padre había documentado generaciones. El abuelo de ellos había sido domador. Su bisabuela había trabajado en caballerizas reales en España antes de emigrar. Página tras página de historia familiar que nunca conocieron. Y luego, una entrada fechada 3 meses antes de que Emilia naciera. Si mi segunda hija hereda el don que vi en mi abuela, en mi padre, entonces ella será la pieza que falta. Santiago tendrá la mente estratégica. Emilia tendrá el corazón que habla sin palabras. Juntos podrán lograr lo que yo solo soñé. Emilia cerró el cuaderno, incapaz de hablar. Las lágrimas corrían libremente ahora. Él sabía. Logró decir finalmente. Antes de que yo naciera, él ya sabía. Santiago la abrazó, sus propias lágrimas finalmente liberadas. Nos preparó para todo, incluso para su ausencia. Trabajaron hasta el amanecer, organizando las notas más relevantes para el caballo de don Ricardo. Técnicas específicas para trauma por maltrato, secuencias de desensibilización, ejercicios de construcción de confianza que su padre había perfeccionado, pero nunca publicado. Cuando el sol comenzó a iluminar el horizonte, empacaron sus herramientas, los cuadernos envueltos cuidadosamente en su mochila, y el equipo que habían encontrado años atrás. ¿Nerviosa?, preguntó Santiago mientras subían a la vieja camioneta que don Esteban les había ayudado a comprar. Emilia negó con la cabeza. Asustada, sí, pero no nerviosa. Papá ya hizo el trabajo difícil. Él investigó, planeó, nos preparó el camino. Nosotros solo tenemos que caminar por él. Caminar y construir, corrigió Santiago, arrancando el motor. Caminar, construir
y cumplir su sueño, añadió Emilia, sosteniendo el cuaderno contra su pecho como un talismán. El camino a Querétaro era largo, pero por primera vez en 8 años, no se sentían solos. Su padre viajaba con ellos, en cada página, en cada nota, en cada lección dejada atrás. Verónica les había quitado una casa, su padre les había dejado un imperio. Solo necesitaban el coraje para construirlo. Y eso, pensó Santiago mientras la carretera se extendía ante ellos, era exactamente lo que harían. La hacienda Salazar era un mundo diferente. Establos de 2 pisos con aire acondicionado, pistas de entrenamiento con superficies especializadas, un equipo de 20 empleados. Santiago sintió el peso de la comparación. Todo lo que habían construido en 8 años cabía en un solo edificio de este lugar. «No dejes que te intimide», murmuró Emilia, como si leyera su mente. «Tamaño no es todo». El caballo que los esperaba se llamaba Trueno, y su nombre era apropiado. Cuando los llevaron a su box, el andaluz se lanzó contra las barras de acero con una furia que hizo retroceder incluso a los mozos experimentados. Sus ojos mostraban algo más que miedo. Mostraban rabia, dolor, traición. Alguien lo había roto de la peor manera posible. «Dios mío», susurró Santiago. Las marcas del látigo en sus flancos eran evidentes, algunas todavía sin sanar completamente. «¿Pueden ayudarlo?» Don Ricardo apareció detrás de ellos. Su voz tensa. «He gastado una fortuna en veterinarios, entrenadores, especialistas. Todos dicen lo mismo. Es peligroso, impredecible, imposible». Emilia no respondió. Simplemente se sentó en el suelo frente al box, a 3 metros de distancia, y comenzó a respirar lenta, profundamente. No hizo contacto visual. No habló. Solo existió. Santiago conocía esta rutina. Había visto a su hermana hacerlo cientos de veces, pero nunca con un animal tan dañado. Pasaron 20 minutos. Trueno pateaba, resoplaba, se lanzaba contra las barras, pero gradualmente, casi imperceptiblemente, sus orejas comenzaron a girar hacia Emilia. Sus movimientos se volvieron menos frenéticos. A la media hora, el caballo estaba quieto, observándola. «Increíble», murmuró don Ricardo. Durante 3 días, Emilia construyó puentes invisibles. Nunca entraba al box, solo se sentaba, respiraba y ocasionalmente susurraba palabras que nadie más podía escuchar. El 4.º día, Trueno dejó que ella le tocara el hocico a través de las barras. «Está funcionando», dijo Santiago esa noche en su pequeña habitación en la hacienda, revisando las notas de su padre. «En 2 semanas más, podremos empezar el trabajo real de rehabilitación». El teléfono sonó. La voz de don Esteban estaba débil, rasposa. «Mijos, lo siento mucho. No quería preocuparlos, pero estoy en el hospital. Neumonía. Y hay más». El estómago de Santiago se hundió. Anoche hubo una tormenta fuerte. Parte de la cerca principal colapsó. Los caballos se escaparon. Los vecinos ayudaron a recuperar 4, pero uno está herido. El veterinario de Guanajuato dice que necesita cirugía urgente o lo perderemos. 15,000 pesos. Santiago hizo los cálculos mentalmente. Tenían 10,000 en ahorros. Su pago de don Ricardo era 50,000, pero no llegaría hasta completar el trabajo en 2 meses más. «¿Y mis medicinas?». Don Esteban tosió dolorosamente. 8,000 más. El seguro no cubre todo. 23,000 pesos. No los tenían. «Llegaremos», dijo Santiago, su voz firme aunque su corazón se desmoronaba. «No se preocupe. Llegaremos». Cuando colgó, encontró a Emilia mirándolo con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Tenemos que volver», dijo ella. «No podemos. Si abandonamos este contrato, nuestra reputación muere. Don Ricardo nos demandará. Nunca conseguiremos otro cliente así. Entonces, ¿qué hacemos?». La voz de Emilia se quebró. ¿Dejamos que don Esteban se muera? ¿Dejamos que nuestros caballos sufran? ¿Todo lo que construimos se derrumbe mientras estamos aquí jugando con el juguete caro de un millonario? No es solo un juguete. Es nuestra oportunidad. Es un caballo, Santiago. Tenemos 5 en casa que nos necesitan. Tenemos a don Esteban que nos salvó la vida, y ahora necesita que lo salvemos.
Santiago se pasó las manos por el cabello, sintiendo el mundo cerrarse alrededor de él. Si dejamos este trabajo, perdemos todo. Si nos quedamos, y algo pasa en casa. No pudo terminar la frase. Emilia se dejó caer en la cama, enterrando su cara en las manos. ¿Qué haría papá? Esa era la pregunta, ¿verdad? Los cuadernos no tenían respuestas para esto. No había diagrama para elegir entre el sueño de tu padre y las personas que amas. Santiago miró por la ventana hacia los establos iluminados de la hacienda Salazar. Dentro, Trueno esperaba, una oportunidad que nunca volvería. En Guanajuato, su mundo real se desmoronaba. Y tenían que elegir. La decisión llegó al amanecer. «Nos vamos», dijo Santiago, su voz cargada de derrota. «Don Esteban nos salvó. No podemos abandonarlo». Pero Emilia negó con la cabeza, sus ojos rojos pero determinados. «No, tú regresas. Yo me quedo». «¿Qué? Trueno me necesita, y yo puedo terminarlo». Se puso de pie, con una certeza que Santiago nunca había visto en ella. «Papá dijo que yo tenía el corazón. Tú tienes la mente estratégica. Usa tu mente. Lleva nuestros 10,000 pesos. Pide prestado a los vecinos lo que falte. Yo terminaré aquí y traeré los 50,000 completos. Emilia, tienes 15 años, y he trabajado con caballos desde los 7. Confía en mí, Santi». Como papá confió. Santiago vio en sus ojos algo que le cortó la respiración. Ya no era una niña. Era una profesional que sabía exactamente lo que podía hacer. Cuando explicaron el plan a don Ricardo esa mañana, esperaban resistencia. En cambio, el hombre los sorprendió. «Santiago, tu hermana tiene razón. He visto suficientes entrenadores en mi vida para reconocer talento real. Ella puede hacerlo». Sacó su chequera. «Y sobre su emergencia, les adelantaré 20,000 pesos. Descuéntrenlo del pago final». Santiago sintió que el mundo dejaba de girar. «Señor, no tenemos garantía de... Tengo tu palabra. Eso es suficiente». Don Ricardo firmó el cheque. «Además, no es caridad. Es inversión. Cuando terminen con Trueno, quiero contratarlos para 3 caballos más». 2 horas después, Santiago partió hacia Guanajuato con 30,000 pesos en la mano, suficiente para todo. En el espejo retrovisor, vio a Emilia hacerse más pequeña, de pie junto a los establos, sola pero firme. Los siguientes días fueron los más largos de su vida, pero Emilia no estaba sola, estaba con Trueno. Aplicó cada técnica de los cuadernos de su padre, de sensibilización gradual, ejercicios de confianza, lenguaje corporal preciso, pero añadió algo que ningún manual podía enseñar: comprensión pura. Una semana después, cuando Santiago regresó, encontró a su hermana dentro del box de Trueno. El caballo que había atacado a todos estaba de pie tranquilo, con su cabeza descansando contra el hombro de Emilia, mientras ella le susurraba al oído. «Dios mío», murmuró don Ricardo, observando desde afuera. «En 15 años criando caballos, nunca he visto nada igual». Al final del mes, Trueno no solo estaba rehabilitado, estaba transformado. Competía en exhibiciones locales con una gracia que hacía llorar a los espectadores. Don Ricardo cumplió su promesa. 50,000 pesos completos, más el contrato para 3 caballos adicionales a 30,000 cada uno. En total, 140,000 pesos. Más dinero del que habían visto en su vida. Su padre estaría orgulloso, dijo don Ricardo cuando se despidieron. Y yo estaré recomendándolos con cada criador que conozco. De regreso en Guanajuato, con don Esteban recuperándose y los caballos seguros, Santiago abrazó a su hermana. «Lo hiciste, salvaste el rancho, construiste nuestra reputación». «Lo hicimos», corrigió Emilia, como papá planeó. Esa noche, mientras celebraban con don Esteban, un camioneta se detuvo frente al rancho. Un joven de 22 años bajó, con la incertidumbre escrita en su rostro. Rafael, el hijo de Verónica, después de 8 años. «Hola», dijo simplemente, su voz temblando. «Sé que no tengo derecho, pero necesitaba verlos». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra.
Santiago se puso de pie lentamente, su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. ¿Ahora? ¿Después de 8 años apareces ahora? Rafael no levantó la mirada. Sé que no merezco nada. Sé que fui un cobarde. Tenía 14 años y... Su voz se quebró. No es excusa. Los vi sufrir y no hice nada. Exacto. No hiciste nada. Santiago dio un paso adelante. Nos viste sin comida. Nos viste siendo arrastrados por la calle como basura. Y te quedaste callado, comiendo el desayuno que nos negaron. Santiago, Emilia tocó su brazo, pero él se zafó. No, Emilia, él vivió en la casa que era nuestra. Usó el dinero que papá dejó para nosotros. Se benefició de nuestro sufrimiento durante años. Y ahora que tenemos algo, ¿aparece? Rafael finalmente levantó la vista. Sus ojos rojos. Tienen razón de odiarme. Yo me odio, pero no vine por su dinero. Vine porque tragó con dificultad. Porque mi madre está destruida. Y yo ayudé a destruirla. Don Esteban, quien había observado en silencio, habló. ¿Qué quieres decir? Después de que se fueron, mamá tomó malas decisiones. Invirtió en negocios fraudulentos. Gastó todo tratando de mantener apariencias. Hace 3 años, perdió la casa. La misma casa que les quitó a ustedes. Rafael respiró temblorosamente. Vive en un departamento pequeño, trabajando como empleada doméstica. Irónico, ¿verdad? La mujer que los trató como sirvientes ahora lo es. Emilia se llevó la mano a la boca. Santiago sintió una satisfacción oscura y vacía. Yo terminé la universidad con becas. Tengo un trabajo decente en la ciudad. Le ofrecí ayuda, pero... Rafael negó con la cabeza. Ella no quiere nada de mí. Dice que la traicioné. ¿Cómo la traicionaste?, preguntó Emilia suavemente. Le dije la verdad, que lo que hizo estuvo mal, que ustedes eran mis hermanos tanto como ella era mi madre, que merecían mejor. Sus lágrimas corrieron libremente ahora. Me corrió. Hace 6 meses que no hablamos. Pero antes de irnos, escuché algo que necesitan saber. Santiago cruzó los brazos. ¿Qué? Ella planea venir aquí. Ha escuchado sobre su éxito. Y está desesperada. No sé qué quiere exactamente, pero conozco esa mirada. La misma que tenía cuando planeaba algo. ¡Que venga!, dijo Santiago fríamente. Ya no somos niños indefensos. Rafael se puso de pie. No vine a pedir perdón porque sé que no lo merezco. Vine a advertirles y a decirles que... Miró a ambos con intensidad. Que siempre supe que eran mejores que nosotros. Que merecían más. Y que papá, nuestro papá, estaría devastado de lo que mamá hizo. Él no es tu papá. Santiago escupió las palabras. Sí lo es. Rafael sostuvo su mirada. Biológicamente no, pero fue el único padre que conocí durante 5 años. Y lo extraño todos los días. Especialmente ahora que veo lo que construyeron en su nombre. Don Esteban se levantó, poniendo una mano en el hombro de Rafael. Hijo, el pasado no se puede cambiar. Pero el presente, eso está en tus manos. Rafael asintió, limpiándose las lágrimas. Solo quería que supieran que no están solos si ella viene. Que tienen familia, si me permiten serlo. Emilia fue quien habló, su voz clara. ¿Dónde vives, Rafael? En Querétaro. Trabajo en administración. Querétaro, repitió ella, mirando a Santiago. Donde estuvimos con Trueno. Santiago entendió. Su hermana estaba construyendo puentes que él aún no estaba listo para cruzar. Pero tal vez, algún día, lo estaría. Puedes quedarte esta noche, dijo finalmente. Mañana hablamos más. No era perdón, pero era un comienzo, y cuando Rafael sonrió con gratitud, Santiago vio algo que no esperaba. Vio a su padre en esos ojos. Tal vez la familia era más complicada de lo que pensaba. 3 semanas después, el reconocimiento llegó. La Asociación Nacional de Criadores de Caballos los invitó a una ceremonia en Guadalajara. Rancho Morales recibió la distinción de Revelación del Año por su trabajo en rehabilitación equina. Santiago, con 20 años, subió al escenario frente a 200 de los criadores más importantes del país. Emilia, a sus 15, estaba a su lado,
radiante. Este premio, dijo Santiago, su voz clara y firme, es por nuestro padre, Roberto Morales, quien plantó las semillas, y por don Esteban Ruiz, quien nos dio la oportunidad cuando nadie más lo hizo. Los aplausos retumbaron. Las ofertas de trabajo llovieron. Su sueño ya no era sueño, era realidad, pero la realidad tenía sombras. Llegó una semana después, en un autobús público, no en un auto elegante. Verónica Durán había envejecido una década en 8 años. Su ropa era simple, sus manos ásperas de trabajo duro, su rostro marcado por arrugas que el orgullo había cavado profundo. Ya no quedaba nada de la mujer que los había expulsado con desdén. Santiago la vio primero, caminando por el sendero de tierra hacia el rancho que alguna vez había llamado basura inútil. Ahora había establos sólidos, cercas reparadas, caballos de calidad pastando, todo lo que ella dijo que nunca lograrían. Santiago. Su voz era pequeña, rota. Emilia. Emilia salió del establo, deteniéndose en seco al verla. Rafael apareció detrás, tenso. ¿Qué quieres? La voz de Santiago era hielo. Verónica bajó la mirada. Sé que no merezco nada. Sé que lo que hice fue. Se le quebró la voz. Imperdonable. Pero estoy desesperada. Perdí mi trabajo. El casero me desalojó. Y yo no tengo a nadie más. Tuviste a Rafael, dijo Santiago. Lo alejaste. Lo sé. Las lágrimas corrieron por su rostro envejecido. Lo sé. He perdido todo. La casa, el dinero, mi dignidad. Y lo peor, perdí a mi hijo porque finalmente me dijo la verdad que no quería escuchar. Miró a Santiago con ojos hundidos. Que lo que les hice a ustedes estuvo mal. Imperdonablemente mal. ¿Y vienes aquí por qué? Santiago dio un paso adelante. ¿Esperando que olvidemos? ¿Que los niños que dejaste morir de hambre ahora te alimenten? No espero nada. Verónica se arrodilló en la tierra. Solo vine a decirles que tenían razón. Que su padre tenía razón. Que yo era el problema. Y que ustedes, sollozó. Ustedes son todo lo que él soñó, y más. Y yo casi los destruyo por celos, por miedo, por mi propia pequeñez. Santiago sintió la rabia de 8 años quemando en su pecho. Quería gritarle, quería echarla como ella los había echado, quería que sintiera cada segundo de dolor que habían sentido. Pero entonces sintió la mano de Emilia en la suya. Santi, susurró su hermana. Papá escribió en sus cuadernos. La verdadera fuerza no está en dominar, sino en elegir la compasión cuando podrías elegir la venganza. Santiago miró a la mujer arrodillada en su tierra, la mujer que los había destruido. La mujer que ahora era nada. Tenía el poder. Podía destruirla con una palabra, o podía ser más grande que ella nunca fue. Levántate, dijo finalmente. Verónica levantó la vista, sorprendida. No te daremos dinero, no te ofreceremos tu antigua vida de regreso, pero, miró a Emilia, quien asintió. Hay un cuarto pequeño en el granero, puedes quedarte allí, y si quieres trabajar, hay establos que limpiar, caballos que alimentar, te pagaremos salario justo. Verónica lloró más fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué me mostrarían misericordia? Santiago sostuvo su mirada. No por ti, por nosotros, porque elegimos ser las personas que papá quería que fuéramos. Y en ese momento, Santiago Morales, de 20 años, entendió lo que su padre siempre supo. La venganza te hace igual a tu enemigo, pero la gracia te hace libre. 6 meses después, el rancho Morales despertó con el sol de marzo. Santiago Morales, ahora de 21 años, caminaba entre los establos que albergaban 15 caballos de élite. Ya no era el niño asustado que había sostenido la mano de su hermana en un funeral, ya no era el adolescente desesperado cavando en busca de agua. Era un hombre que había construido un imperio de la nada, y lo había hecho con honor. Emilia, de 16 años, trabajaba con un potro nervioso en el picadero. Su don ya no era un secreto susurrado, sino una leyenda reconocida en 3 estados. Universidades le habían ofrecido becas completas para estudiar comportamiento equino, pero por ahora, su lugar estaba aquí, en la tierra que su padre les había dejado. En el granero convertido,
Verónica barría los establos. Su cabello gris estaba recogido en una simple trenza, sus manos callosas de trabajo honesto. No hablaba mucho, trabajaba, comía en silencio, y por las noches, Santiago la había visto de rodillas junto a una pequeña foto de su difunto esposo, susurrando disculpas al aire. No era perdón completo, pero era paz. Rafael visitaba cada 2 semanas desde Querétaro, trayendo clientes de la ciudad. La relación era cautelosa, como caminar sobre hielo delgado, pero era real. Familia no siempre significaba sangre. A veces significaba elección. Don Esteban, ahora de 69 años, se sentaba en su silla favorita bajo el mezquite, observando todo con ojos que brillaban de orgullo. Tu padre, le dijo a Santiago esa mañana, sabía que llegarían aquí, pero incluso él se sorprendería de lo lejos que han ido. Santiago miró el rancho que se extendía ante él. Donde había habido escombros, ahora había estructura. Donde había habido desesperación, ahora había propósito. Donde había habido odio, ahora había, si no amor, al menos comprensión. Don Esteban, dijo, sentándose junto al anciano, ¿cree que hicimos lo correcto? ¿Con ella? El veterinario consideró la pregunta. ¿Se siente libre? Santiago pensó en la rabia que había cargado durante años, como piedras en los bolsillos, arrastrándolo hacia abajo. Pensó en el momento en que eligió soltarlas. Sí, respondió finalmente, me siento libre. Entonces hiciste lo correcto. La venganza es dulce, pero la libertad es más dulce aún. Esa tarde, 3 jóvenes llegaron al rancho, hermanos de un pueblo cercano, huérfanos recientes, con ojos que Santiago reconoció, el mismo miedo, la misma desesperación que él había tenido a los 12 años. Escuchamos que a veces toman aprendices, dijo el mayor, un muchacho de 14 años tratando de parecer valiente. Santiago miró a Emilia. Ella asintió, sonriendo. Sí, dijo Santiago, tomamos aprendices, pero no es fácil. Madrugadas, trabajo duro, mucho que aprender. No tenemos miedo al trabajo, respondió el chico. Solo necesitamos una oportunidad. Una oportunidad. Esas palabras le golpearon el pecho. Don Esteban le había dado una oportunidad. Su padre le había preparado el camino. Y ahora era su turno de extender la mano. Entonces bienvenidos, dijo. Tienen un lugar aquí, y les enseñaremos todo lo que nuestro padre nos enseñó. Mientras los jóvenes descargaban sus pocas pertenencias, Santiago caminó hasta el lugar donde todo había comenzado. El viejo corral donde Verónica los había abandonado. Ahora era un jardín de memoria, con una placa de bronce que decía, Roberto Morales, soñador, padre, visionario. Sus hijos cumplieron la promesa. Emilia se unió a él, y juntos se quedaron en silencio. ¿Crees que papá estaría orgulloso?, preguntó ella. Santiago pasó un brazo sobre los hombros de su hermana. Creo que nos está viendo. Y creo que está sonriendo. El viento susurró entre los árboles, llevando el olor de la tierra fértil, del trabajo honesto, de los sueños cumplidos. 2 niños olvidados habían transformado un corral abandonado en un imperio. Pero más importante aún, habían transformado el dolor en propósito, la traición en triunfo, y el odio en algo parecido al amor. No era un final, era un nuevo comienzo. Y en la distancia, entre los caballos pastando bajo el sol de marzo, casi se podía escuchar la risa orgullosa de Roberto Morales, el hombre que había plantado semillas sabiendo que nunca vería el bosque, pero confiando en que sus hijos sí lo harían. Y lo habían hecho, contra todo pronóstico, contra toda injusticia, contra todo el dolor. Lo habían hecho, y apenas estaban empezando. La historia de Santiago y Emilia nos enseña verdades que trascienden el tiempo y las circunstancias. Primera lección. Las circunstancias no definen el destino. 2 niños fueron abandonados sin nada, pero tenían lo que el dinero no puede comprar. Amor inquebrantable, voluntad de acero, y la negativa a ser víctimas de su pasado. El corral olvidado se convirtió en su fundación, precisamente porque eligieron verlo como oportunidad, no como castigo. Segunda lección.
La familia verdadera se construye con acciones, no con apellidos. Don Esteban, sin obligación legal, se convirtió en el padre que necesitaban. Rafael, el medio hermano, tuvo el coraje de romper con la toxicidad de su madre y elegir la verdad. La sangre puede conectar, pero el amor y el compromiso son los que verdaderamente unen. Tercera lección. El perdón no es para el otro, es para ti mismo. Santiago podría haber destruido a Verónica cuando tuvo el poder, pero entendió algo profundo. La venganza te ata a tu enemigo para siempre. El perdón te libera. No significa olvidar ni justificar el daño. Significa elegir tu propia paz por encima del dolor ajeno. Y la lección más poderosa. Nunca subestimes a alguien que no tiene nada que perder, pero todo que ganar. Los olvidados del mundo a menudo se convierten en los más inolvidables, porque su hambre de dignidad y propósito es imparable. Tu historia aún se está escribiendo, y los mejores capítulos pueden estar justo adelante.